contacto internacional, nos vamos para Chile para hablar de la actualidad de Colo-Colo y precisamente charlar sobre la actualidad de Brian Cortés. Y para eso está Cristian Alvarado, nuestro colega que trabaja para ADN Deportes y está en la actualidad de Colo-Colo. ¿Cómo te va, Cristian? Te saludamos, bienvenido a Tirando Paredes. Un abrazo grande aquí desde Montevideo. Juan Manuel, ¿cómo estás? Un gusto, un saludo para todos ustedes ahí en la mesa. Muy atento, por supuesto, con el día a día de Colo-Colo y, por supuesto, con lo que está pasando con Brian Cortés, que ayer explota esta noticia de esta posibilidad que pueda partir a Peñarol de Uruguay. Bueno, contanos, Cristian, primero la bienvenida y muchísimas gracias por la amabilidad. Contanos cómo es la actualidad de Brian Cortés en Colo-Colo desde el punto de vista deportivo. A ver, un arquero seleccionado nacional que me parece que hoy día el presente de él no es el de los mejores, entendiendo probablemente el momento del equipo. No hablo de un jugador puntual solamente en el caso de Brian Cortés. El equipo particularmente está atravesando una racha negativa, probablemente un mal comienzo de temporada. Había mucha expectativa con lo que se hizo el año anterior, particularmente llegando a cuartos de final de Copa Libertadores, pero este año ha sido un fiasco Colo-Colo en lo deportivo y en lo institucional. Entonces, todo eso termina arrastrando también de cierta manera a un presente que no es de los mejores de Brian Cortés, pero fíjate que hay una particularidad, porque uno dice, bueno, este momento que está viviendo hoy día Colo-Colo y que arrastra seguramente a Brian Cortés, por ejemplo, el último partido, o dos, ya lleva de manera consecutiva siendo alternativa en Colo-Colo, no jugó el clásico, y ahora último tampoco lo hizo en la última fecha, el equipo en Colo-Colo siendo arquero titular, quiero decir, atajó Fernando de Paul, pero en la selección, y esto hace poco nomás estamos hablando en este proceso, es el arquero titular de la selección, y en la selección sí cumple, sí rinde a un altísimo nivel. De hecho no pasan los goles por él, ni mucho menos más allá de el momento que vive la selección nacional. Pero si tú me preguntas a mí, la actualidad, el presente, como todo el equipo, no es de los mejores, pero es un arquero de selección, y por algo lleva tanto tiempo en Colo-Colo. Llegó el año 2018, tiene 30 años y bueno, habitualmente en los mercados, incluso ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Entendiendo que el mercado anterior ya había sonado de cierta manera en Peñarol para que pueda reforzar al equipo uruguayo. Bien, Cristian, y te consulto acerca de Brian Cortés. Ayer nuestro compañero daba la información que este nombre se maneja en Peñarol y que van por él, sería por un préstamo. Te pregunto, ¿sería la primera salida de Cortés, si esto se confirma en su carrera? Digo, salía al exterior, saliendo de Chile. Exactamente, porque mira, fíjate, llegó el 2018 a Colo-Colo proveniente de Deportes Iquique, un equipo que hoy día, por ejemplo, es colista del torneo nacional acá en nuestro fútbol, pero no ha tenido experiencia internacional. De hecho, él tiene esta opción de poder partir a comienzo de temporada, que yo te mencionaba lo de Peñarol, pero incluso él se despide de Colo-Colo porque entendiendo que su empresa que lo representa, que es Vibra, que es un reconocido representante acá en nuestro país, que es Fernando Felicevich, lo apuntaba derechamente, dijo, ¿sabes qué? Brian Cortés este año no va a jugar en Colo-Colo, va a salir. Brian Cortés incluso saca una carta, se despide de los hinchas de Colo-Colo, de la institución, por los años que lleva, insisto, del año 2018 en Colo-Colo, y lamentablemente no pudo encontrar equipo, se termina quedando. Jorge Almirón lo pide, porque fue pieza fundamental en el campeonato que consigue el técnico de Colo-Colo el año anterior, gran Copa Libertadores también, vistiendo la camiseta del Cacique, arquero confiable, bueno, que se quede, renueva hasta diciembre del año 2027, él tiene contrato vigente, y lo que comentaba, no ha sido una buena temporada para todo el equipo, sumamos a Brian Cortés, pero de concretarse, como dicen ustedes, sería la primera experiencia internacional de Brian Cortés. ¿Y qué se maneja en Chile respecto a la información? ¿Están al tanto, obviamente, de este interés de Peñarol? ¿Lo tienen confirmado? Nosotros la información que tenemos es que sí, que Peñarol va por él, que lo va a encaminar y va a tratar de cerrarlo esta semana. Pero ¿qué información manejan en Chile respecto a este interés de Peñarol?
A ver, seguramente pasa lo mismo con Peñarol y todo lo que tiene que ver en lo futbolístico, ¿no? Un impacto, una caja de resonancia muy importante acá en nuestro fútbol. Ayer se llevó prácticamente todas las portadas en Brian Cortés, que podría dejar Colo-Colo. Vamos a ver, de momento Colo-Colo no se ha pronunciado, no ha existido una conferencia de prensa. Entiendo que hoy día podría hablar, no digo ningún dirigente, pero sí alguien del plantel. Vamos a ver si lo puede hacer el técnico Jorge Almirón, porque mañana Colo-Colo juega un partido amistoso, tiene que ver con el centenario, con el Real Valladolid, equipo español, donde ya se anuncia, se espera y que pueda ser titular Brian Cortés, entendiendo que el fin de semana Colo-Colo va a jugar por la competencia local. Entonces, hoy día, el arquero titular para el técnico de Colo-Colo es Fernando de Paul, y seguramente podría sumar minutos Brian Cortés en este compromiso ante el Valladolid en Viña del Mar. Vamos a ver finalmente si existe, si se llega a concretar. Yo no sé si Colo-Colo está dispuesto a cerrar un préstamo, más allá que la información que nosotros manejamos respecto al presente de Brian Cortés. Para muchos apunta en que quizás no fue la mejor decisión de renovarle a comienzo de temporada, entendiendo lo que le ha tocado vivir este semestre, más allá de que para el técnico Jorge Almirón fue fundamental, y así lo demostró con números, con actuaciones, pero hoy día, insisto, el presente no es bueno, pero es un arquero de selección si termina concretándose. Algunos dicen, y esta es información ya del círculo del jugador, dicen, Colo-Colo para Brian Cortés, o él ya tocó techo en Colo-Colo, necesita una participación internacional. Él quiere partir, él quiere dejar el fútbol nacional. Bien, o sea, cumplió un ciclo para algunos, cumplió un ciclo en Colo-Colo Brian Cortés. Completamente. Lleva ya... estamos hablando de 7 años, casi 7 años vistiendo la camiseta de Colo-Colo y desde siempre casi de titular, salvo el comienzo cuando arranca su periplo por Colo-Colo, pero de ahí en más siempre ha sido el arquero inamovible de Colo-Colo. Tiene 30 años, llegó muy joven a la tienda popular acá en nuestro país, entonces para muchos cumplió un ciclo. Él necesita, conversaba con alguien esta mañana, de hecho, para averiguar más información respecto a Brian Cortés, y me decía, lo que necesita hoy día Brian Cortés es emigrar, pegar el salto a nivel internacional, le haría muy bien. Bien, entonces bueno, más allá de que tiene contrato, como bien mencionaste, está muy buena esa información hasta fines del 2027, para varios cumplió un ciclo en Colo-Colo y Colo-Colo estaría dispuesto a liberarlo. Veremos después en qué condición puede salir. Pero te pregunto también, porque tú lo conoces, seguramente lo ves todos los fines de semana, para la gente, para el hincha de Peñarol que está del otro lado, ¿qué características tiene? Algunos dicen, es un arquero bajo. ¿Qué concepto te merece la estatura de Brian? ¿Qué características tiene que lo destacan? ¿Y cuáles crees que debería mejorar el arquero? A ver, mira, es un arquero que juega muy bien, con los pies, una de sus principales virtudes, porque acá lo comparan mucho con ese juego, con lo que tuvo Claudio Bravo, que para muchos está dentro de los mejores arqueros de la historia de nuestro fútbol, bicampeón de América. Por otro lado, tiene un gran trabajo de reacción, él achica muy bien, ¿ya? Él se mueve bajo los tubos, en este caso, de muy buena manera. Eso es lo que también, de hecho, uno termina de explicarse cuando él arrastra un buen momento. Claro, no olvidemos esto también, este es un dato importante. Fue por 3 años la valla menos batida acá en nuestro fútbol. O sea, es un arquero atajador, juega muy bien con los pies, achica muy bien Brian Cortés, de las principales virtudes que tiene, y reacciona bien. Es un arquero de mucha reacción. Creo que un poco para graficar sus condiciones para el arco de Colo-Colo, y seguramente si es que llega a Peñarol, más o menos para que ustedes tengan una idea cómo ataja Brian Cortés, bueno, son sus principales características. Bien, y a mejorar, ¿qué es lo que te parece? ¿Cuál es el punto débil, si le encuentras algún punto flojo al arquero de Colo-Colo? Quizás, no sé si va tan bien por arriba, ya no digo que sea la parte más delgada, más frágil, ¿no? Pero probablemente podría mejorar eso.
pero lo suple con lo otro. Creo yo que muchas veces cuando, no sé, uno queda con la sensación que pudo haber salido a puñetear esa pelota, la deja ahí y reacciona muy bien. Va muy bien por abajo, achica muy bien, es muy rápido de piernas cuando tiene que salir a achicar un balón con un contragolpe. Entonces, insisto, yo creo que es un arquero bien completo, por algo se ha mantenido mucho tiempo en Colo-Colo siendo titularísimo, si hoy está arrastrando este momento, pero porque está buscando alternativa el técnico Jorge Almirón, porque no le encuentra la vuelta al equipo, está a 11 puntos de los líderes, entonces no es fácil el momento que está atravesando, pero insisto, yo creo que es un arquero de selección, también por algo con Eduardo Berizzo fue fundamental. Fue llegando después Ricardo Gareca, que le fue mal en la selección nacional, pero para él siguió siendo el arquero titular de la selección nacional. Bien, y te pregunto, ¿es un arquero salidor entonces o crees que eso no le siente tan cómodo y es un arquero más cómodo bajo los tres palos? ¿Es un arquero que sale a cortar esos centros con seguridad, digo, transmite seguridad para el hincha de Colo-Colo? ¿O crees que por ahí tiene algún punto como para mejorar? Porque tampoco es un arquero que esté por arriba del 1,90 m. Claro, fíjate que él transmite seguridad. De hecho, cuando apareció esta posibilidad a comienzo de temporada de Peñarol y otros equipos, y cuando él incluso se despide de Colo-Colo, acá lo pide públicamente Jorge Almirón y Arturo Vidal. Y la frase es: no se puede ir el arquero de la selección chilena de Colo-Colo. Nadie lo está echando. Más o menos para contar un poco lo que generaba en el plantel, en el bloque defensivo de Colo-Colo. Entonces, yo insisto, yo creo que es un arquero con muchos pergaminos, es joven todavía, tiene 30 años, para muchos el año pasado ya había tocado techo y era el momento ideal para pegar el salto. En su momento se pensó que podía viajar y jugar en Europa, pero lo que tú mencionabas también, un punto importante, no es un arquero tan alto, claro. Pero así todo, acá en nuestro fútbol, en este concierto sudamericano, fue pieza fundamental en la última Copa Libertadores de Colo-Colo, y insisto, con lo que te comentaba al comienzo, ¿no? Muchos en su entorno dicen, Bryan Cortés tiene que recuperar su nivel, es un muy buen arquero, pero necesita salir de Colo-Colo. Bien, bueno, y te pregunto, tema penales. ¿Es un arquero que ataja y se caracteriza por atajar penales o ahí tampoco encontramos un arquero en Bryan Cortés que se caracterice por esto? Fíjate que en un comienzo no tenía esa virtud, pero después lo fue mejorando y se transformó en un arquero que en una tanda de penales te puede atajar 1 o 2 penales. Se convirtió en esa con esa virtud. No sé si lo fue trabajando con el tiempo, quizás por la responsabilidad de ser el arquero de Colo-Colo, su preparador de arqueros también le inculcó de cierta manera ese trabajo y me parece que después se fue transformando. Es un arquero, no te digo un especialista, no es una ataja penales, no es un Dibu Martínez, pero sí cuando hay una tanda de penales te ataja 1 o 2 penales por pasada y me parece que es un arquero que te permite por lo menos estar ahí, en esa línea. Dices, tenemos a Bryan Cortés y te puede atajar uno, te puede contener un tiro penal. Bien, o sea, y después lo otro que te quería preguntar ayer, mirando algunos datos de él, confirmando lo que tú decías recién, ¿no? Que es el arquero titular de la selección chilena. Él no ataja la Copa América, ¿no? Él ataja, lo que está atajando él es la eliminatoria. De hecho, la última doble fecha fue el arquero titular de Chile. Pero la última Copa América, ¿la atajó o no la atajó? La última Copa América la atajó. Sí, atajó como titular. Sí. O sea que es indiscutido el titular en Chile hoy. Por ejemplo, el otro arquero que mencionamos hace un rato acá es Gabriel Arias, que se desgarró y tiene que jugar contra Peñarol en 21 días. ¿Él está por encima de Gabriel Arias, por ejemplo, en la consideración? Para el gusto de los últimos 2 técnicos de la selección nacional, está por sobre Gabriel Arias. De hecho, Gabriel Arias tiene un tema con Chile, particularmente como que queda la sensación para el público chileno que le pesa la camiseta de la selección nacional. No rinde, es un arquero y es el capitán de Racing, pero no tiene esa categoría que está mostrando en Argentina en la selección nacional. Por ende, cuando llega Eduardo Berizzo, se transforma hoy día Bryan Cortés en ese momento como el arquero titular, para muchos con mucha sorpresa porque estaba en discusión. Bueno, ¿cómo no va a atajar a Gabriel Arias, el arquero titular de Racing, que juega todos los fines de semana? Bueno, atajó Bryan Cortés con Berizzo y después lo siguió manteniendo, pese a esta irregularidad, de cierta manera, en los últimos meses, por parte de Bryan Cortés. Ricardo Gareca le da la confianza, el respaldo y sigue atajando. O sea, por eso te digo que para muchos, cuando te dicen, es el arquero de la selección, claro,
hoy es el arquero titular de la selección nacional. El 1 es Bryan Cortés. Ahora, más allá de la trayectoria que tiene Bryan, 30 años, digo, va a tener mucho para crecer todavía, pero ya tiene una experiencia, ¿no? Y una larga trayectoria en la selección. Hoy es suplente en su equipo, entonces como que por un lado hay una doble lectura. Sí, es un arquero comprobado, con experiencia, con trayectoria, un gran arquero en Colo-Colo, pedido por referente, como por ejemplo tú le dijiste a Arturo Vidal, pero hoy da la sensación, colega, que no atraviesa su mejor momento en el equipo de Colo-Colo. Sí, yo comparto contigo eso. No atraviesa su mejor momento, pero tiene que ver un poco, algunos dicen, puede ser puede estar desmotivado, porque a ver, pierde la titularidad ahora último, estamos hablando del partido frente a Universidad de Chile, que es su clásico rival, y la última fecha del torneo nacional, entonces no es que lleve durante, no sé, 10, 12, 14 partidos siendo... No. Los últimos 2 partidos fue suplente. Pero para atrás es el arquero titular. De hecho, lo termina respaldando con algunas irregularidades también del momento del equipo, el propio Jorge Almirón, y siguió atajando Bryan Cortés. Salvo estos últimos 2 partidos por la competencia local, Bryan Cortés, insisto, no atraviesa su mejor momento, es verdad, no atraviesa su mejor momento, pero eso quizás contagiado con un tema institucional y deportivo. O sea, Colo-Colo ha sido parejito, o sea, desde el delantero hasta el arquero, hoy día no gozan de un buen presente y seguramente se fue contagiando, pero en cuanto a la titularidad, la perdió ahora, hace 2 semanas, 3 semanas, jugando 2 partidos o estando en 2 partidos en el banco de suplentes. Cristian, te pregunto también por 2 uruguayos más que están ahí en el plantel, para que nos puedas decir un poquito brevemente sobre la actualidad, porque acá siempre nos gusta saber sobre los compatriotas, Alan Saldivia y Salomón Rodríguez. Los 2 están en este plantel de Colo-Colo. Contanos un poco cómo es la actualidad de los 2 en este equipo. A ver, lo de Salomón Rodríguez es un caso especial, muy llamativo. Colo-Colo pagó por él $1.250.000 por el 50% de la carta, 3 años de contrato con la posibilidad de extender ese vínculo, dependiendo de la cantidad de partidos, a $2,5 millones prácticamente la carta. De dólares estamos hablando, y el jugador de verdad que no ha respondido, no ha estado a la altura, es suplente. Ahora último ha jugado los 2 partidos de titular porque está lesionado a Javier Correa, pero incluso hubo partidos donde ni siquiera le alcanzó a estar en el banco de suplente. No sé realmente si es un tema de que no se ha podido aclimatar, llegó recién esta temporada al fútbol chileno, pero no es un jugador que ha estado a la altura, muy criticado de hecho la gerencia deportiva de Colo-Colo, la administración de Blanco y Negro por la contratación. Él viene de Godoy Cruz y claro, cuando se colocan estos nombres dice Godoy Cruz, un equipo argentino, está bien de titular, pero es un equipo menor en comparación a la exigencia de Colo-Colo, que te pide ganar todos los fines de semana, haciendo el símil, es Peñarol en Uruguay, de cierta manera, y él no ha respondido, él no ha estado a la altura. De hecho, para muchos debería salir y liberar un cupo, hacer la pérdida Colo-Colo a ese nivel. Esos son los comentarios que hacen acá los medios, los hinchas también particularmente, por el momento de Salomón Rodríguez. Algunos apuntan, bueno, es un semestre malo de frentón, y que seguramente debería mejorar ya recién ahora que está comenzando la segunda parte del año. Y me preguntabas por Matías Saldivia, Alan Saldivia. Matías Saldivia, el defensor de Universidad de Chile. Alan Saldivia, creo que esta es la temporada más baja, y ahí es más o menos para ratificar lo que yo te estaba mencionando respecto a lo de Bryan Cortés. Él para Jorge Almirón es titular indiscutido, lo pone de central, lo ha colocado de lateral derecho ahora último, donde se ha visto bien, pero para muchos en un momento, te diría yo, la temporada pasada termina renovando en Colo-Colo, que era una carta que estaba ahí en vitrina de cierta manera para hacer un gran negocio, y este año lamentablemente no ha tenido su mejor rendimiento. De hecho, hace un par de semanas lo termina reconociendo él en una zona mixta post partido, que termina hablando, y él dice, perfecto, este año o este semestre no comencé bien, estoy en deuda de cierta manera, y eso se ha notado en cancha. Llamativo, si el rendimiento, entendiendo que él fue uno de los puntos altos, te diría yo, del último campeonato de Jorge Almirón, y de ahí para atrás nos lleva mucho tiempo en Colo-Colo, pero desde que se puso la camiseta, no le pesó la camiseta, hizo una muy buena dupla con Maximiliano Falcón. Cuando parte Falcón de Colo-Colo, de cierta manera, él se pega un bajón, y ahí dijeron, quizás el complemento
complemento Saldivia-Falcón era ideal, Sí, le sí. hacía muy bien el peluca, como le decimos acá a Maximiliano Falcón hoy día en el Inter Miami. Lamentablemente coincide justo, se va Falcón y él desciende y baja su rendimiento. Y reiteranos cuándo juega Colo-Colo, contra quién lo hace y si estaría Brian o no en el partido de las próximas horas. A ver, juega mañana Colo-Colo, debería jugar Brian Cortés, porque va a colocar un equipo más bien, una mezcla de titulares y suplente, el técnico Jorge Almirón, porque el sábado vuelve a jugar con Valladolid, ahí derechamente va a jugar un equipo de proyección muy juvenil, porque al día siguiente, el día domingo, por la competencia local, donde Colo-Colo está muy abajo en la tabla de colocaciones, va a jugar con O'Higgins de Rancagua en calidad de forastero. Si tú me preguntas a mí, ese partido, el más importante es ante O'Higgins el próximo domingo en San Fernando. Acá en nuestro país debería continuar atajando Fernando de Paul. Ha respondido, Colo-Colo de cierta manera con Universidad de Chile perdió, pero no mostró una cara tan negativa. En el último partido Colo-Colo frente a Deportes La Serena gana con la titularidad de Fernando de Paul. Uno cree que debería continuar atajando Fernando de Paul por sobre Brian Cortés.